Somos Luis Velázquez y Eduardo Porcarelli. Los invitamos a que nos acompañen todos los viernes a las 9 de la mañana en El Séptimo Laberinto. Un viaje por los confines de nuestro mundo interior y exterior. Ciencia, filosofía y esoterismo por lavisiónradio.net. Información que va contigo. El Séptimo Laberinto. Buenos días. En la mañana de hoy tenemos un programa muy interesante y para ello hemos invitado al profesor Juan Arnau, quien es filósofo y astrofísico, con quien conversaremos sobre filosofía cuántica. Juan Arnau estudió astrofísica en la Universidad Complutense de Madrid, viajó a la India en 1995, estudió filosofía y cultura indias junto a Oscar Pujol. De la India fue a México, también se estableció un tiempo en los Estados Unidos. Juan tiene numerosísimos trabajos en estas materias de filosofía y sus vínculos con la física, y especialmente en este caso la física cuántica. Es autor de Leyenda de Buda, El cristal de Spinoza, El efecto Berkeley, El sueño de Leibniz, La palabra frente al vacío, Antropología del budismo, Rendir en el sentido, filosofía y traducción, El elogio del asombro, La medicina de la India, Manual de filosofía portátil, La invención de la libertad, Budismo esencial, Fuga de Dios, Historia de la imaginación, Fundamento de la vida media. Tiene una amplísima literatura en temas de religiones orientales, filosofía, y en el día de hoy nos convoca su penúltimo libro, Materia que respira luz. Bienvenido, profesor Arnau, El Séptimo Laberinto. Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un placer estar aquí. Este libro es magnífico porque establece vínculos entre la filosofía y la ciencia. Todos estos desarrollos que tuvo la cuántica, sobre todo a principios del siglo XX, con el aporte de muchos autores y científicos, y la importancia que ha cobrado la cuántica en el día de hoy y que cobrará para el futuro, sobre todo del desarrollo científico. Pero lo más valioso del libro, profesor Arnau, es que establece también esa vinculación con las filosofías orientales hasta el punto que usted ha comentado en el mismo que la filosofía cuántica es la más fascinante que ha creado la mente humana. ¿Por qué es tan fascinante y cómo se relaciona con las tradiciones orientales, especialmente con el budismo? ¿Dónde se encuentran las vinculaciones principales entre ciencia y religión en este aspecto particular? Bueno, la teoría cuántica, lo primero que hay que, digamos, asumir o entender es que es una teoría física, ¿no? Es decir, es una visión que parte desde la física y parte en concreto desde la física newtoniana, que es la física, digamos, en la que se han formado los que van a crear esta teoría. Esto es muy importante, es decir, la teoría cuántica no es una teoría sobre el mundo, sino que es una teoría física sobre el mundo, ¿vale? Igual que hay teorías químicas y hay teorías biológicas y teorías antropológicas. Esto es muy importante. Pero la física tiene la particularidad de ser la ciencia que ha dominado el pensamiento científico desde el siglo XVII en Europa y todas las ciencias, de algún modo, han tendido a imitar a la física. Y ese poder de la física viene dado fundamentalmente por un hecho, y es que la física tiene una herramienta muy poderosa que son las matemáticas, ¿vale? De forma que Descartes es célebre por una frase que acuñó y que luego, digamos, que las ciencias asumieron, y es que, bueno, si uno quiere hacer ciencia, uno tiene que matematizar. Tiene que matematizar la realidad, aunque uno esté haciendo biología, aunque uno esté haciendo psicología, aunque uno esté haciendo antropología. De hecho, la antropología llega a un momento con Lévi-Strauss que se convierte en antropología estructural, como si las sociedades fueran estructuras, como si pudiéramos aproximarnos a las sociedades como un ingeniero se aproxima a una estructura, lo cual no deja de ser curioso, por decirlo de un modo suave, ¿no? Entonces, bueno, se asocia ciencia con matematización, ese va a ser el modelo, y entonces ocurre el milagro, que es lo que ocurre un poco con las grandes civilizaciones y con los grandes imperios, que siempre acaban desmoronándose desde dentro. Y entonces ocurre el milagro, que se reúne una serie de jóvenes muy brillantes y empiezan a deconstruir la física clásica, la física en la que han sido educados desde dentro.
estos jóvenes son fundamentalmente los dos primeros que contribuyen a la formulación de la teoría, son Heisenberg y Wolfgang Pauli, y son, digamos, capitaneados por el líder, el que va a lograr que se establezca la teoría, que es un danés que se llama Niels Bohr. ¿Vale? De la alianza de estos tres nace la primera formulación de la teoría, ¿vale? Que es una formulación matricial que hace Heisenberg. ¿Vale? Pero es muy importante el liderado por Niels Bohr y, digamos, aconsejado o acompañado por Wolfgang Pauli. Aquí se da una circunstancia muy curiosa, y es que Heisenberg, que es el que hace la primera formulación de la teoría, no es físico. Esto es fascinante. Es decir, Heisenberg es hijo de un profesor de universidad, su padre quiere colocarlo, porque no se ha matriculado en nada y quiere colocarlo, es muy inteligente, quiere colocarlo en un seminario graduado, y entonces entra a formar parte de un seminario que lleva un tal Sommerfeld, y ahí se encuentra con Pauli. Son temperamentos completamente diferentes. Pauli es un noctámbulo, es un tipo que le gusta, un tipo genial, pero que le gustan las tabernas, le gusta el cabaret, le gusta la noche, le gusta beber. Y Heisenberg es un Boy Scout, es un tipo sano que le gusta la naturaleza. Los dos son muy brillantes. Y hay un momento, que esto para mí es fundamental, en que Pauli le dice a Heisenberg, bueno, para que refundar la física, es decir, deconstruir la física clásica y alumbrar una nueva física, nos viene muy bien que tú no seas físico. Nos viene muy bien que no sepas física. Esto es muy importante. Esto lo explica muy bien Thomas Kuhn cuando habla de la estructura de las revoluciones científicas. Es decir, si un científico lleva 40 años haciendo el trabajo de una determinada manera, es muy difícil que después de 40 años cambie. Las revoluciones científicas, nos dice Kuhn, las hace gente brillante, gente muy joven, gente que está dispuesta a jugar de otra manera el juego de esa ciencia particular, a establecer otras reglas, a cambiar los fundamentos, porque no se han apegado a ellos, no están aferrados a ellos. ¿Vale? Entonces, gracias a esta alianza, lo que ocurre con la física, ya lo hemos visto, porque esta transformación interna podía no haber ocurrido. De hecho, hay un momento clave que en 1927, el Congreso de Solvay, donde hay ese famoso enfrentamiento entre Einstein y Bohr, pero visto desde la distancia se ve cómo realmente se desmontan los presupuestos fundamentales de la física. Siempre hay esta idea, y los que hemos estudiado física nos lo han enseñado así, de que la física cuántica sería una esfera grande y dentro de esa esfera habría un sector pequeño que sería la física newtoniana. Es decir, la teoría cuántica engloba a la física newtoniana. ¿Vale? Esto es lo que llamaba Niels Bohr el principio de correspondencia. Es decir, es una manera diplomática, Bohr era una persona muy diplomática, de no levantar ampollas. Es decir, bueno, lo que estamos haciendo nosotros es lo mismo que ha hecho siempre la física, pero de una manera diferente. Pero si uno lo analiza en profundidad, se observa que realmente es completamente diferente. Fundamentalmente por 4 factores, por 4 ideas, que yo son las que trato de resaltar en el libro, ¿no? O sea, la teoría es fascinante, pero hay 4 ideas que chocan frontalmente con los presupuestos fundamentales de la física newtoniana. La primera de ellas es el principio de complementariedad. ¿Vale? Este es un principio que formula Niels Bohr, es un principio fascinante porque la física empieza a hacerse filosófica en este momento. El principio de complementariedad dice varias cosas, pero lo más importante es, bueno, la intención del investigador, lo que quiere hacer el investigador, se incorpora al experimento, forma parte del experimento. No podemos sacar del experimento lo que el investigador quiere hacer. ¿Vale? Esto se ve muy claro, por ejemplo, en el caso de la dualidad onda-partícula de la luz. Es decir, si yo quiero estudiar la luz como partícula, tengo que preparar un tipo de experimento. En este caso sería utilizar un contador Geiger, que es un contador de partículas. Si quiero estudiar la luz como onda, tengo que preparar lo que se llama un experimento de interferencia, es decir, experimento de la doble rendija. Y entonces se forma una red de interferencia. ¿Vale? Es decir, lo que el investigador quiere hacer
forma parte del experimento. Es decir, el investigador, el observador no está fuera y a distancia. El investigador no es neutral, no puede ser neutral, forma parte del experimento. Esto es fundamental porque esto es como decir que los experimentos se transforman en experiencias. Y esto es un approach, un enfoque claramente filosófico. Ya no hay ese experimento distante y neutral, sino que el experimento refleja en un sentido muy profundo los intereses y los propósitos del investigador. La intencionalidad, que se diría filosóficamente. Es decir, la fenomenología, que es la ciencia, la filosófica, la corriente filosófica que dominó esos principios del siglo XX, ¿vale? Con la figura de Husserl, con la figura de Brentano, con la figura del primer Heidegger, la fenomenología entra de alguna manera en la física. ¿Vale? Esto es fundamental, ¿vale? Porque hasta ahora se había pensado que uno podía observar la naturaleza sin influir en ella o manteniéndose al margen, como digamos, como un Dios trascendente que ve el universo que ha creado pero que está fuera. Y ahora lo que nos está diciendo esta teoría es que el investigador no puede estar fuera, forma parte del planteamiento del experimento. No solo del planteamiento, sino que se refleja de algún modo en lo que él va a medir. ¿Vale? Esto es una consecuencia fundamental porque esto se conecta estrechamente con lo que luego nos dirá Bruno Latour, que es el último gran filósofo de la ciencia, que dice, bueno, la ciencia, en este caso la física, no descubre cosas. La ciencia inventa cosas, co-crea cosas, ¿vale? Borges decía que en latín el verbo descubrir y el verbo inventar se utilizaba la misma palabra. O sea, inventar es descubrir en latín. Pues lo que Latour dice es que la ciencia en realidad no abre el puchero y ve qué hay dentro del puchero, que sería descubrir qué hay en el puchero, sino que la ciencia cocina el puchero. ¿Vale? Es lo que Latour quiere decir cuando dice, no, una partícula, un electrón, no es algo que esté ahí fuera, sino que es un híbrido naturaleza-cultura. Es decir, y en esa parte de cultura que tiene el electrón entra desde toda la sociología de la ciencia, todos los métodos de la ciencia, todos los recursos de la ciencia, toda la tecnología de la que puede disponer la ciencia. Es una parte, esa parte cultura completamente humana. ¿Vale? De forma que no podemos ya hablar de la naturaleza ahí fuera, sino que solo podemos hablar, esto también es una idea muy kantiana, de nuestras relaciones con la naturaleza. Sí. Profesor, su trabajo, ¿cómo se relaciona su trabajo con las filosofías orientales y la comprensión de la física cuántica? Bueno, si tú, digamos, conviertes el concepto clave de la filosofía oriental es el concepto de experiencia. Es decir, la filosofía no tiene ningún sentido si uno no puede experimentar. Si la filosofía no puede quedarse en un marco exclusivamente teórico, no puede quedarse en un marco intelectual, si no hay experiencia. Lo que la teoría cuántica nos está diciendo es que cualquier experimento se convierte en experiencia porque la experiencia del investigador va a formar parte del experimento. Con lo cual, la teoría cuántica lo que está haciendo no solo se está acercando a la filosofía, sino que está acercando a esa necesidad de experiencia que tienen el pensamiento y las filosofías. ¿Vale? Perfecto. O sea que, Eduardo, para seguir, o sea que la filosofía o los científicos cruzaron el puente. En cierto sentido, sí. De hecho, se hizo un libro que fue famoso en los años 70, 80, que se llama El Estado de la Física, ¿no? Donde comparaba un poco las filosofías orientales con la física. Fue un libro que escribió Fritjof Capra, un libro que fue muy popular y es un buen libro. Pero la clave es, por un lado, es decir, bueno, no podemos hacer experimentos sin tener experiencias nosotros mismos. Por otro lado, hay otro de los grandes descubrimientos o creaciones de la teoría es lo que se llama el entrelazamiento cuántico, ¿vale? Que es lo que Einstein
Podolsky y Rosen formularon una paradoja, bueno, que viene a decir lo que decía Anaxágoras, ¿no? Que si dos partículas han estado en contacto en algún momento, ese contacto, esa huella, la huella de ese contacto perdura siempre. Y el entrelazamiento cuántico lo que presupone es que todas las partículas que supuestamente estuvieron juntas en el origen del universo, en cierto sentido, están conectadas unas a otras y están conectadas a ese origen del universo. Es una idea fundamental de la filosofía india, ¿no? La filosofía india no entiende la eternidad como un tiempo interminable y sucesivo, sino la eternidad es una hora vertical que corta continuamente el tiempo horizontal, ¿vale? Esa es la idea india de la eternidad, esa idea de las Upanishads, es el ahora. Entonces, la filosofía india dice una cosa muy hermosa, dice, cada vez que estamos atentos a algo, estamos conectándonos con el origen. Es decir, la conciencia es el origen mismo del universo. Cada vez que atendemos a algo, estamos trayendo al origen, al momento presente, a jugar en ese desplazamiento, en esa evolución cósmica en la que estamos todos. Es decir, que el cosmos sería un tiempo evolutivo horizontal y un tiempo vertical que lo proporciona la conciencia y que es esa verticalidad de la conciencia la que hace que las cosas estén vivas y que es posible la atención. Inclusive. Entonces, esa idea de la unidad de todas las cosas es una idea que también facilita la experiencia psicodélica, ¿no? Esa idea de que todo está conectado con todo es una idea muy cuántica y se expresa en el llamado entrelazamiento cuántico. En su libro, usted ya lo había comentado hace un momento, en el mundo de afuera, o ese mundo de afuera depende de lo que escojamos medir. Una medida de un sistema cierra la puerta a otra clase de medida y limita la información que ésta puede proporcionar. Entonces uno se pregunta si hay intencionalidad en el investigador en el momento de realizar las medidas, de llevar a cabo la experimentación, afectando de alguna manera el experimento con su intencionalidad. ¿Qué están buscando los experimentadores? ¿Qué quieren buscar? ¿Qué quieren demostrar? ¿O es una intencionalidad a la expectativa de ver qué se encuentra? ¿O hay cierta intencionalidad de encontrar algo específico? Bueno, siempre que buscamos algo, sabemos un poco lo que buscamos, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Es decir, nunca buscamos a ciegas, ¿no? Digamos, yo diría que los investigadores que trabajan en la vanguardia de la teoría física, los físicos teóricos más brillantes o más aventureros o más aventurados, pues van, digamos, partiendo de una intuición. Hay un lógico que fue muy importante también a principios del siglo XX, que es Kurt Gödel. Y Kurt Gödel, que es el autor de los llamados principios de incompletitud, ¿vale? Kurt Gödel decía, bueno, la lógica, que parece algo, un sistema cerrado, un sistema, digamos, autosuficiente, no es autosuficiente y no es cerrada. La lógica está llena de intuiciones, ¿no? Intuiciones previas, ¿no? Esto lo explicaba muy bien también Kant. Es decir, hay siempre un conocimiento tácito previo a partir del cual empezamos a investigar. Nunca partimos de cero. En este aspecto, el físico brillante o el físico creativo se apoya mucho en su intuición. Esto es el ejemplo fabuloso, es Einstein. Einstein era un hombre con una imaginación prodigiosa y con un conocimiento matemático pues estándar, no nada excepcional, ¿vale? Y él tuvo esta visión, ¿no? de un espacio-tiempo condicionado por la posición y la velocidad del observador, que es una idea también muy cuántica, es decir, no podemos dejar fuera de la ecuación al observador. Hasta ahora lo hemos hecho, funciona, digamos, a escalas pequeñas, a escala local. La física newtoniana funciona a la escala local y ahí no aparece el observador por ningún lado. Y nos permite hacer edificios, hacer puentes, nos permite incluso ir a la Luna, ¿no? Con la teoría de Newton se puede llegar a la Luna, más allá no. Más allá hay que utilizar la relatividad general. ¿Vale? Profesor, aquí hay un oyente que es un fanático de la cuántica. No es un científico en todo caso, pero el tema le gusta y ha leído sus libros. Y él quiere saber cómo llegó usted a la idea de escribir la materia que respira luz. Vale. Bueno, pues esa idea llegó
Bueno, a mí siempre me ha gustado la cuántica, la estudié en la facultad, estudiamos creo que 3 asignaturas, digamos, llegué a dominar hasta cierto punto lo que es el cálculo tensorial y luego la teoría, porque la teoría tiene 2 formulaciones matemáticas, una es la de Schrödinger y otra es la de Heisenberg. Nosotros trabajamos con las 2, hay una que es más elegante que otra. Una de ellas, y esto es muy curioso, la hizo Schrödinger, que era alguien que no creía en la teoría, o sea, digamos que la teoría tuvo 2 grandes enemigos muy poderosos y muy inteligentes y muy creativos. Uno fue Schrödinger y otro fue Einstein. Y los 2 de alguna manera contribuyeron a que la teoría saliera adelante. Entonces, bueno, a mí siempre me ha interesado, ha sido la parte de la física que más me ha interesado, pero fundamentalmente porque es la física más filosófica. La teoría es la creación fundamental, o sea, el gran protagonista de la teoría es Niels Bohr. Niels Bohr era un físico que era filósofo y que le interesaba mucho la filosofía. O sea, un tipo que dice, bueno, el principio de complementariedad, que es el principio más importante de la teoría, que dice, bueno, Galileo nos dijo, y esto es un dogma de la física, o un axioma, o un fundamento, como lo quieran llamar, Galileo nos dijo, la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. Y Bohr dice, no, la naturaleza puede hablar el lenguaje de las matemáticas si yo le pregunto matemáticamente. Pero si yo le pregunto filosóficamente, o le pregunto poéticamente, o le pregunto artísticamente, la naturaleza me contestará con el lenguaje que yo utilizo para preguntarle. Esto es fundamental. El lenguaje es expresión. El lenguaje, en realidad, cada lenguaje, las matemáticas, el sánscrito, el latín, el alemán, cada lenguaje es un hecho estético, es un hecho de expresión. De hecho, cada lenguaje es como un paisaje. Es un universo de significado propio y tiene sus ventajas y tiene sus limitaciones también. Entonces, lo que Bohr dice es, bueno, en función de cómo nos aproximamos a la naturaleza, vamos a recibir una respuesta u otra. Es decir, y esto es muy importante, porque la modernidad está marcada por esta idea. Las matemáticas no son un lenguaje privilegiado de acceso a la realidad. Son un lenguaje muy sofisticado, muy complejo y que nos permiten hacer muchas cosas, pero en una determinada dirección. Y eso que nos permiten hacer cierra nuestra mirada hacia otros aspectos de la realidad. Esto es muy importante. Es decir, cada lenguaje es un marco teórico que tiene sus ventajas, por supuesto, pero también tiene sus inconvenientes, y es decir, no te deja ver ciertas realidades. ¿Vale? Y esto es una idea de Bohr, y esto es, digamos, lo que Bohr lleva hasta las últimas consecuencias, porque la teoría, y yo lo cuento en el libro, tiene muchos protagonistas, pero consigue un consenso final gracias a la mano izquierda y al talento muy educado y muy diplomático de Bohr. Es decir, que la teoría se juega también en las relaciones humanas que hay entre los, digamos, unos 30 físicos, que son los más importantes. Luego hay muchos más. En el Congreso de Solvay van 100 físicos. Pero bueno, hay 30 que son los que están realmente jugando la partida, porque son los que están ofreciendo argumentos, ofreciendo experimentos de imaginación. Esto es un aspecto fascinante de la teoría. Los experimentos cuánticos son experimentos imaginativos. Es decir, son experimentos irrealizables. Son experimentos como pues, un fotón viaja en un ascensor a la velocidad de la luz, etcétera. No se podrían realizar. Claro, pero con estos experimentos se toman decisiones. Sí, es una escenografía. Hablando de Bohr, en el libro usted menciona un pensamiento de él en el que él decía: la que en verdad resulta revolucionaria es que la observación no ocurre en el espacio y en el tiempo, sino que más bien son el espacio y el tiempo los que ocurren en la observación, y eso quiero vincularlo con el tema de la conciencia y la física cuántica. ¿Cómo cree usted que la física cuántica puede influir en nuestra comprensión de la conciencia humana? Muy bueno. Lo que la teoría dice es que, o sea, digamos que la teoría desmonta uno de los presupuestos fundamentales de Newton, que es decir, Newton dice, bueno, si yo quiero medir el movimiento, yo necesito un espacio y tiempo absoluto, es decir, necesito una malla de espacio-tiempo que no cambie. Y entonces yo puedo, digamos, describir el movimiento en función de esas coordenadas espacio-temporales. La teoría cuántica dice no. De hecho, esta idea es una idea que luego Kant incorpora a su filosofía. Siempre digo que el pensamiento moderno, el sentido común moderno, está marcado por 3 personalidades extraordinariamente poderosas, que son
Newton, Kant y Darwin. Es decir, una persona culta hoy ha asimilado, aunque no conozca las teorías ni de Kant, ni de Darwin, ni de Newton, ha asimilado el trabajo mental de estos tres personajes, sujetos, individuos, genios, como los queréis llamar. Entonces la teoría cuántica dice, y entonces Kant recoge esto de Newton. Kant era muy newtoniano, aunque yo tengo amigos kantianos que lo niegan. Kant pensaba que Newton era el eslabón más importante de la Ilustración, y Kant hace esta distinción fabulosa entre el fenómeno y la cosa en sí, que luego aprovechará Schopenhauer, pero hace una distinción fundamental entre... hace un mix. Antes de él había dos tipos de juicios, el juicio analítico y el juicio sintético. Uno es de experiencia y otro es, digamos, conceptual, pero él dice, bueno, él inventa el juicio sintético a priori, y básicamente es decir, espacio y tiempo son juicios sintéticos a priori, es decir, los llevamos incorporados, ¿vale? Es decir, la cuántica desmonta esto completamente. La cuántica dice, no, la observación es lo que va a determinar, digamos, las condiciones espaciotemporales, ¿vale? ¿Cómo se relaciona esto con la conciencia? Bueno, esto es complicado, pero digamos que en las filosofías orientales la conciencia es el fundamento del universo. De todo el universo físico, de todo lo que llamamos universo material, es en cierto sentido, una emanación de un principio único y primordial, que se puede llamar como queramos llamarlo. Pero en cierto sentido emana, y ese principio más fundamental y más básico es la conciencia, que es una conciencia, digamos, cósmica o original. En la visión moderna, que está marcada por la física, la conciencia y la mente son una emanación del cerebro humano. Es decir, digamos que hubo un Big Bang original, una expansión del universo, una especie de cocción de elementos pesados del interior de las estrellas. Ahí apareció por primera vez el carbono. El carbono, cuando la estrella murió, saltó a algún planeta con condiciones idóneas para la vida, y ahí, digamos, entra Darwin, la primera célula, la evolución, digamos, de las especies hasta llegar al ser humano. El ser humano tiene una cosa que se llama cerebro, y del cerebro surge la mente. Y del cerebro también surge una especie de epifenómeno, se dice técnicamente, una especie de tufillo, que es la conciencia. Entonces, la conciencia, desde esta visión, es un invitado tardío e innecesario a la fiesta de la evolución. Esta es una frase que yo repito mucho, pero es así como se ve digamos, en la neurociencia dominante hoy. ¿Vale? Mientras que en el modelo oriental o en el modelo indio, o incluso el modelo presocrático, porque este es un modelo que podemos encontrar en cierto sentido en Anaxágoras, en Heráclito, en Plotino, por supuesto, la conciencia es el fundamento mismo de la realidad. Claro, la diferencia. Y la cuántica lo que hace, porque al final la conciencia es el espectador que está observando, pone a jugar otra vez a la conciencia como elemento esencial de la investigación científica. Que la conciencia ya no es un invitado tardío y molesto para el modelo materialista, sino que es fundamental para el resultado del experimento, que es fundamental para el resultado de nuestras vidas, que es fundamental para el resultado de cualquier tipo de experiencia. Y en ese sentido, la física cuántica, digamos, se hace filosófica. Abandona un poco, y de hecho ha habido mucha discusión, luego hay muchos físicos, de hecho los físicos hoy día, los cuánticos, los que trabajan en el laboratorio, en el acelerador de partículas de Ginebra, en el LHC, son newtonianos. Yo tengo amigos físicos que están digamos, profesionales, hablas con ellos y ellos, como se han educado con la física de Newton, conocen la cuántica, pero ellos siguen pensando como Newton y siguen pensando como Kant. Pero ellos no piensan como pensaría un monje budista, por ejemplo. Y luego la conciencia es el fondo. Y a partir de ahí, antes de ir a la pausa comercial, Luis le había dejado una pregunta sobre si existía una mentalidad cuántica. El aporte de muchos científicos y filósofos sobre este tema es que pudiera haber un funcionamiento de la mente humana como función en el mundo cuántico. No hay ninguna prueba, pero digamos que es una suerte de la formulación de la dificultad y profundidad del funcionamiento del pensamiento humano. Existe esa mentalidad cuántica más allá de la especulación.
Hombre, yo creo que se ha abusado un poco de la palabra cuántica, ¿no? Y digamos que se ha convertido en una especie de cajón desastre, ¿no? Donde cabe todo, ¿no? Permíteme que te lea 4 líneas que van a aclarar esta cuestión. El universo es el conjunto de todas las experiencias. El universo no es el conjunto de los experimentos, sino de las experiencias. Schopenhauer decía, no puede haber objeto sin sujeto. Es decir, objeto y su sujeto se suponen mutuamente. Si tú hablas de objeto ya estás hablando de sujeto, si hablas de sujeto estás hablando de objeto. Esto lo expresa muy bien Nagarjuna, ¿no? Diciendo, los medios de conocimiento y los objetos conocidos dependen unos de otros. Por eso él dirá que son vacíos. La vacuidad es esa dependencia mutua. ¿Vale? Entonces, el universo es el conjunto de todas las experiencias y de todas las sensibilidades. La experiencia del materialista, la experiencia del idealista, la experiencia del creyente, la experiencia del ateo, la experiencia del ave, del insecto, la planta o el mineral, son todas ellas reales. Todas las experiencias son reales. Esto es una idea para mí fundamental de mi filosofía. Todas las experiencias son reales. No en función de su contenido, sino por el hecho mismo de ser experiencia. Esta es una idea muy cuántica. Pero hay que tener cuidado con ella, porque no está postulando un subjetivismo, ¿no? La elección de una experiencia u otra es condicionada. Es decir, nuestro organismo, y esta es una idea fundamental del budismo, nuestro organismo psicofísico hace que nosotros nos inclinemos hacia unas experiencias o hacia otras. Eso es lo que llamamos en filosofía o en humanidades vocación. Es decir, la vocación que cada uno tenemos es función de un organismo psicofísico, de unas inclinaciones mentales, que vienen de muy atrás. Unos dirían, vienen desde el nacimiento, otros dirían, no, vienen de más atrás, de experiencias previas. Nos da igual. El hecho es que somos seres con inclinaciones, con vocaciones. Nos gusta algo y no nos gusta algo. ¿Sí? La elección, permíteme, claro. La elección de una experiencia u otra es condicionada. La libertad no puede entenderse sin la necesidad. ¿Vale? La libertad no puede entenderse sin la necesidad. Es decir, igual que no podemos entender el sujeto sin el objeto, es la falacia materialista y la falacia idealista. El idealismo trata de cargarse el objeto, el materialismo trata de cargarse al sujeto. Las dos son falaces. ¿Vale? Tampoco podemos entender la libertad sin necesidad. Hay necesidad y hay libertad, pero son dos términos, son polaridades, que diría Panikkar, ¿no? Esa es la revolución filosófica que plantea esta nueva física. Un desafío en toda regla a nuestro modo de entender la realidad. Es decir, la realidad ya no es un conjunto de objetos, sino es un conjunto de experiencias. Eso es una mentalidad cuántica. Hay un filósofo que ha sido rescatado recientemente y Editorial Atalanta publicó un libro de él hace poco. Se trata de Alfred North Whitehead y el libro Proceso y Realidad. Usted lo cita en su libro. Hay una frase o referencia a él en la que usted dice: Whitehead tiene la osadía de difuminar la línea que separa lo inerte de lo vivo y cita: toda realidad para sentir promueve la sensación y es sentida. La diferencia es solo de velocidades. El mineral es más lento que la tortuga y al mismo tiempo yo quiero unir eso con parte del mensaje de su libro, que es que la realidad va más allá del materialismo científico, y eso es una ventaja en el caso de usted, en el cual coincide el científico con el filósofo para dar ese aporte. Entonces le pregunto, ¿cómo cree usted que esa visión de que la realidad va más allá del materialismo científico, cómo puede impactar nuestra comprensión de la humanidad, nuestro lugar en el universo? También le pregunto si usted cree que la ciencia y la espiritualidad son dos formas de conocimiento incompatibles o en su opinión pueden complementarse entre sí, o se está haciendo ese esfuerzo de conseguir esos puntos de encuentro y su libro yo considero que es un aporte a esos puntos de encuentro.
Sí, bueno, lo fundamental es la ciencia hoy día. Siempre cuando hablo de la ciencia me refiero a las ciencias, son muchas, muy plurales, no hay una unidad de las ciencias. Y luego hay muchas tendencias y muchas corrientes, pero hay unas corrientes dominantes y la corriente dominante de la ciencia es materialista. Pero lo que tenemos que entender y lo que un poco la teoría cuántica o esta idea de Bohr de la complementariedad nos hace ver es que el materialismo es una opción vital y civilizacional. Es decir, nosotros como civilización hemos adoptado, digamos, esta visión materialista. Nos ha ido muy bien. Cuando digo nosotros me refiero a la civilización euroamericana, occidental. Nos ha ido muy bien y hemos dominado el mundo. Y hemos logrado construir grandes aparatos poderosos de destrucción. ¿Vale? Es una opción. ¿Es un contacto más cercano a la realidad? No. Es una opción vital, civilizacional, es una opción personal. ¿Aboca a un colapso mental o a cierto solipsismo o a cierta depresión? Yo creo que sí. Que es un poco la depresión y el solipsismo que encontramos en las sociedades modernas muy tecnologizadas. ¿Vale? Es decir, ¿aboca a un callejón sin salida? Yo creo que sí. ¿Carece de la luz suficiente para que llevar una vida, digamos, plena o inspirada? Yo creo que sí. Pero lo más importante es entender que es una opción que nosotros tomamos. A mí muchas veces me dicen, bueno, Juan, tú cuando criticas la ciencia, ¿cómo tienes esa osadía, ¿no? Ese valor de... Porque todo, digamos, la ciencia es el mito moderno. Pues yo siempre digo, mira, 2000 años, 3000 años de pensamiento budista e hinduista, con otro modelo completamente diferente, otro modelo de realidad. Es decir, yo tengo el respaldo, porque estudio esas tradiciones, de esa otra visión. Conozco la visión de la física, la estudié, y conozco la visión. Bohr, ¿qué diría? Son dos aproximaciones diferentes a la realidad. ¿Pero qué nos interesa? ¿Nos interesa dominar el mundo o nos interesa una vida plena, la alegría, la felicidad, la dicha, la luminosidad de la experiencia? ¿Qué nos interesa? ¿Es una verdadera o una falsa? En función... Yo tengo un maestro que dice, la historia es un fracaso continuo. En la historia siempre se fracasa, pero en la vida no. En la vida se puede no fracasar. ¿Vale? Y ahí uno tiene que tomar su elección. Y siempre hay que elegir. Y siempre hay posibilidad de elegir. ¿Vale? Profesor, aquí también hay esa misma persona que le hizo la pregunta desde Lima. Le pregunta lo siguiente. Déjeme leerlo. Cuando hablamos de ampliación de la percepción de la realidad, estamos hablando de hasta dónde. No hay límite, en primer lugar. Y en segundo lugar, esa misma ampliación de la percepción de la realidad nos termina por enseñar o permitir entender la vida y la muerte. Vamos a ver, cuando esta persona habla de ampliación de la realidad, ¿a qué se refiere? Ampliación de la percepción de la realidad. ¿A qué se refiere? ¿A un estado místico, a un estado psicodélico? ¿A qué se refiere? No sé, está hablando de cuántica. Como usted dijo, la cuántica es un término del que se ha abusado un poco. Claro. Hombre, vamos a ver. Esta teoría, la teoría cuántica, y simplemente acaba mostrando las inconsistencias, digamos, los puntos de los presupuestos de la física de Newton, ¿vale? Que es una física absolutamente genial, pero tiene unos presupuestos y acaba, digamos, desmintiéndolos. La teoría cuántica no nos puede decir nada de la muerte. La muerte es el gran enigma, es el gran misterio. Es decir, pensar que la teoría cuántica puede clarificar el umbral de la muerte del cuerpo físico, yo creo que es una ingenuidad. Ahora bien, los tibetanos, por ejemplo, han trabajado mucho esto. Han trabajado lo que se llama el bardo, que es el estado intermedio. El budismo tibetano tiene un libro que se llama El libro de la liberación mediante la audición. Es un libro que hay que escuchar, que alguien te tiene que leer cuando tú has muerto. ¿Vale? Y ellos han investigado porque con estados meditativos, digamos que han pasado al otro lado y se han asomado un poco.
¿vale? Eso sería una investigación empírica de la muerte. Digamos, la muerte desde fuera, la muerte de otro sujeto, no nos puede decir nada de lo que es la muerte, ¿vale? O sea, la muerte es algo que experimentaremos todos y que lo viviremos, y algunos meditadores han logrado asomarse. Este libro se conoce popularmente como el libro tibetano de los muertos. En realidad el título es el libro tibetano de la liberación mediante la audición, porque ellos creen que en ese estado intermedio entre una existencia y otra uno se puede liberar. En el primer y en el segundo bardo, en el tercero ya no. El tercer bardo, que es la tercera, digamos, etapa de esa transición, uno ya busca un cuerpo donde renacer. La mente, el cuerpo sutil, digamos, ya se proyecta sobre otro cuerpo, ¿vale? Pero bueno, todo esto yo creo que forma parte de todo el discurso un poco abusado sobre la cuántica y la conciencia. Aunque sí que es cierto que la propia teoría, pues, digamos, cuestiona los dogmas fundamentales del pensamiento científico moderno, que es la física newtoniana. Profesor, una idea central también en su libro es la interconexión de las cosas. ¿Cómo podemos experimentar y vivir esa interconexión en nuestra vida diaria? Claro, bueno, pues esto es muy difícil y además esto da pie también a mucha charlatanería, ¿no? Pero vamos a ver, yo he hecho recientemente una investigación y va a salir un libro con psicodélicos y un poco mi conclusión final, que estará en la introducción de ese libro, es que la psicodelia nos enseña tres cosas fundamentales. Una de ellas, que para mí es importante como filósofo, y es que la cosmología moderna es un error. Es una opción vital, civilizacional, pero aboca a un callejón sin salida. Esto por un lado. Por otro lado, nos enseña la muerte del ego, porque en la experiencia psicodélica, y esa es la experiencia más dolorosa, el ego, si el viaje es completo, muere. Y luego renace, pero muere. Y esa experiencia es la experiencia más dolorosa que hay. Es una experiencia que está presente en el budismo y en el hinduismo como fundamental para avanzar en el conocimiento. Lo primero es reconocer al ego y desmontarlo, ¿vale? Y reconocer su irrealidad, lo que Ramana llamaría la irrealidad del pensamiento yo. El pensamiento yo es irreal. Esto lo decía también Hume, ¿vale? Es decir, por un lado, desmiente la cosmología moderna, por otro lado, reconoce la importancia de la deconstrucción del ego y, en tercer lugar, uno tiene la experiencia, la sensación de la unidad de todas las cosas. Que es una idea fundamental en los presocráticos y es una idea fundamental en Platón, en Plotino. Es decir, todas las cosas son uno. Hay una unidad que en un momento dado, por emanación, por manifestación, por deseo de manifestación, dirían los Vedas, se convierte en diversidad, pero nunca deja de estar en contacto esa diversidad, esos individuos que somos, con esa unidad original, con esa conciencia original. Nunca dejamos de estar en contacto, ¿vale? No es, y este es lo que diferencia a los modelos teológicos occidentales de los indios, dicho de una manera muy general. Es decir, la palabra clave de la teología occidental es creación. Dios es la fuente del universo, o el creador. La palabra clave en el pensamiento indio, en términos muy generales, insisto, es manifestación. Es decir, Dios se manifiesta en un universo. El universo no es algo diferente de Dios, no es algo diferente de lo divino, ¿vale? Con lo cual, cualquier elemento del universo, la planta, el mineral, la jirafa, el vecino de al lado, está en contacto con ese principio original, con esa unidad de todas las cosas. Nicolás de Cusa tiene una frase que a mí me gusta mucho citar a propósito de esto. Decía, el uno no es un número. El 1 es lo que hace posibles todos los números. El 2 es un número, el 3 es un número, el 1522 es un número, pero el 1 no es un número. El 1 es algo que hace posible todos los números. Bueno, pues ese 1 es esa conciencia original que hace posible la vida, que hace posible que estemos aquí entre nosotros dialogando a través del océano Atlántico. La relatividad nos aportó que la materia es energía condensada. Y uno lee el título de su libro, que a mí particularmente me encanta, Materia que respira luz. De alguna manera, más allá de lo que usted indica, la charlatanería, el abuso del término cuántico, nos da cierta esperanza que en un mundo materialista algunos traten de ver que pudiera haber una realidad más allá.
Pero la pregunta en concreto es, ¿por qué a la física le ha sido más sencillo y a la ciencia convertir la materia en energía que la energía en materia? Por supuesto que teóricamente existe todo ese constructo de hipótesis, de formulaciones teóricas para convertir la energía en materia, pero se ha hecho más fácil convertir la materia en energía que la energía en materia. ¿Qué reflexión podríamos nosotros sacar de esa realidad? Bueno, lo primero que hay que entender es que la energía es materialista, es decir, hay mucha gente que dice, no, el mundo no está hecho de materia, está hecho de energía, como si la energía no fuera materialista. No, la energía es una propiedad fundamental de la materia, ¿no? Esto es muy importante entenderlo, es física también, ¿no? Hay gente que parece que no hay energía, ¿no? Como si no fuera física eso, no. Uno de los aspectos fundamentales de la física es la física de energía, ¿no? Esto es muy importante. Porque materia y energía es lo mismo. Y el materialista, por supuesto, que cree en la energía como lo cree el místico. Pero el místico piensa que la energía es algo, digamos, más etéreo, ¿no? No lo es. Lo que esta física se da cuenta, y esto lo hace Luis, el título viene de una lectura mía de un libro que se llama Materia y Luz, de Luis de Broglie, que es uno de los creadores de la teoría, que luego se retracta y se pone del lado de Einstein y Schrödinger, pero hay un capítulo dedicado a él en el libro. Es un noble parisino que tiene un laboratorio fabuloso. Sí, el capítulo 6, que se titula Materia y Luz, ¿no? Que además es un libro que traduce un filósofo español que se llama Javier Zubiri, que me llamó la atención, ¿no? Entonces, lo que descubre es que el átomo, es decir, hay esta idea de la antigüedad pagana, yo me considero un pensador pagano y presocrático, de que todo está lleno de vida, ¿no? Todo está lleno de vida, todo vive. Pero de Broglie lo que ve es que el átomo, porque hoy día sabemos que una célula, un organismo unicelular, puede pensar y tomar decisiones. Esto hoy se sabe. Yo he contado muchas veces el ejemplo, hay células que son muy grandes, que son organismos unicelulares, pero muy grandes, de este tamaño. Entonces tú puedes poner una célula de esas en un laberinto y poner comida en los dos extremos del laberinto. Y la célula resuelve el laberinto, es decir, sale del laberinto deformándose y llega a los dos extremos y se come la comida. Pero esto se ha filmado. Pero no es que vaya probando y haga prueba y error, me voy por este camino, hay un obstáculo, regreso. No, directamente resuelve el laberinto. Una célula, ¿vale? Lo que se demuestra, lo que ven en la física, es que un átomo, tú lo puedes excitar, además la palabra técnica es excitar, ¿vale? Como si hubiera visto una mujer o un hombre atractivo. Excita. ¿Cómo se excita? Con luz. Y cuando se excita, uno de sus electrones pasa del estado que se llama estado fundamental, que es el más estable, a un estado que se llama técnicamente excitado, ¿vale? Y luego, naturalmente, el electrón vuelve a su estado fundamental emitiendo luz. Pero ¿qué hace que vuelva? ¿Y cuándo vuelve? ¿Y en qué condiciones vuelve? No lo sabemos. Es decir, se comporta como espontáneamente. Absorbe luz y luego la devuelve. Absorbe luz, se excita y luego emite luz. Podríamos decir, eyacula luz. Pero de manera natural no sabemos. De hecho, Einstein, ante ese enigma, postuló que luego se arrepintió la teoría de las variables ocultas. Pero claro, si en física hablamos de variables ocultas, es como si dijéramos, no, es porque Dios quiere. Es decir, es un argumento acientífico. No podemos decir porque Dios quiere, no, habrá alguna causa, ¿no? Pues hablar de variables ocultas es la misma posición. Einstein se dio cuenta y luego retiró. No puedes hablar de un poder oculto que toma las decisiones. Entonces ya ha salido del ámbito de la física. Entonces la materia respira luz, absorbe luz y la emite. Es decir, está viva. De hecho, yo creo que lo digo en algún momento del libro, yo creo que toda la materia es radioactiva. Simplemente la materia estable, la que forma esta mesa, es un periodo tan grande que a lo largo de la vida esta mesa o este edificio, dentro de 2000 años, pues veríamos que realmente se ha convertido en otra cosa. Pero ahora se mantiene de manera estable, la mesa no se cae, etc., ¿no? Y toda la materia está respirando luz, toda la materia es radioactiva. Pero insisto, la luz, en este sentido, también
una magnitud y una variable física. No es algo etéreo y material, no. La luz se puede medir, puede contar los fotones, se puede... Esto es muy importante. Claro. Profesor, ya nos quedan pocos minutos, pero les quería hacer esta pregunta. ¿Qué oportunidades cree usted que presenta la física cuántica para el futuro de la humanidad? Bueno, vamos a ver, ahora se está trabajando en el ordenador cuántico, ¿no? Que es un poco el gran objetivo de Estados Unidos y de China. Bueno, esto, digamos, ya estamos más sofisticados y aumentamos nuestra capacidad a pasos agigantados de autodestruirnos, ¿no? Es decir, el ordenador cuántico, yo siempre digo, o sea, el universo es muy importante, porque yo no quiero mandar mensajes derrotistas. El universo es un buen lugar. Este universo es un buen lugar. Esto yo estoy convencido. Para mí este es muy importante. Y hay muchos místicos que han experimentado. Se puede experimentar con muchos más, pero este universo es un buen lugar. A pesar de todos los horrores, a pesar de todas las tragedias y todo el dolor, el universo es un buen lugar. Y yo creo que es un lugar regido por un principio de amor, ¿vale? De forma original, ¿no? Desde el origen. Hay una manifestación. Ahora bien, la teoría cuántica está abriendo la puerta al ordenador cuántico. ¿Por qué es tan importante el ordenador cuántico? Porque, como sabéis, este mundo está regido por el dinero y por el poder. El dinero hoy ya no es una equivalencia, ¿no? Ya no es ni siquiera papel. El dinero es un dato encriptado en un banco. El dato dice, tú tienes 7, yo tengo 2 y aquel tiene 3. Esos bancos protegen ese dinero, que es un dato, insisto, un dato informático, ¿no? No es ni papel. Es que si ahora se intentara sacar en papel, en billetes, todo el dinero que hay por ahí circulando, no habría papel. No solo ya no hay dinero, ya tampoco hay papel. Ese dinero es custodiado es encriptado por mecanismos de seguridad, ¿no? Por ejemplo, el Banco de Santander tiene un mecanismo de encriptación de seguridad que es con los ordenadores más potentes del mundo. Para romper esa barrera y entrar en el banco, pues haría falta 10 años de ordenadores trabajando continuamente. Entonces, un ordenador cuántico lo podría hacer en 3 días. Sí, quien tenga el ordenador cuántico se puede hacer con todo el bolsillo. Porque al final, ¿en qué consiste? Yo entro a este banco y estos datos que tenías tú me los pongo a mí. Y el 3 que tenías tú, yo tengo ese 3. Y este 7 lo tengo. Estamos cada vez más cerca del aquí. En ese sentido. ¿Por qué? Porque estamos aumentando exponencialmente la capacidad de autodestruirnos o de fracturar definitivamente el orden y la paz. Ahora bien, insisto, este es un buen universo, ¿no? La civilización, tal y como la conocemos, que puede acabar destruyendo, los imperios nacen, crecen y declinan, y no pasa nada, todo vuelve a empezar. No pasa nada. Nosotros en 30 años, los que estamos aquí hablando, o en 40, tenemos muertos. No pasa nada. La vida esto es muy importante, mandar este mensaje. Entonces hay que vivir la vida con plenitud. A pesar de que cada vez, porque si uno se pone a preocupar, si uno empieza a preocuparse y empieza a analizar un poco hacia dónde vamos, pues a uno le sale un cáncer. Así es. A uno le sale un cáncer, es decir, hay que vivir con plenitud y con alegría, y hay que transmitir plenitud y alegría. Ahora bien, el desarrollo tecnológico nos va a salvar, nos va a sacar las castañas del fuego. No, yo estoy convencido de que no. Nos va a crear más problemas de los que va a solucionar. Pero es la tendencia de esta civilización que, insisto, arranca con Dios y con la vida, y con la idea de matematizar. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Llegamos al final del programa, pero muy agradecido por su tiempo para conversar de este magnífico libro. Lo pueden conseguir en digital y en físico, en la plataforma de Amazon, Casa del Libro, la que usted escoja. Agradecido y bueno, los esperamos en una próxima edición. Entiendo, usted acaba de sacar recientemente también, creo que es una reedición de Leyenda de Buda, ¿no? Con Alianza Editorial. Con investigaciones, con un formato un poco más dócil.
Sí. Exacto, entonces también ampliamente recomendado. Yo leí Leyenda de Buda, esta es la reedición. Y bueno, agradecido, profesor, como siempre, un placer y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias.